Vamos a nuestro panel de conversación. Están listos nuestros panelistas para comenzar con la conversación de Voces del Poder. Nicole Cardoch, ex subsecretaria general de Gobierno. ¿Cómo está, Nicole? Muy bien, muchas Bienvenida. gracias. Gracias por acompañarnos. Y Julio Izammit, ex ministro de Bienes Nacionales e investigador del Instituto Res Pública. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Feliz de estar aquí nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos este viernes. Oye, tenemos harto tema, ha estado particularmente noticiosa esta semana. No, dale con la Nicole nomás. Mira, lo de la ministra Ducó lo dejaremos para un rato, ya podremos hablar de su salida, también del Tribunal Constitucional, pero partamos con la operación Cancerbero, como se denominó, a este traslado de condenados por delitos graves que fueron trasladados a la cárcel La Laguna, que está en la región del Maule. Partamos por la parte más llamativa, que es la puesta en escena, sobre todo, la forma en la que se desarrolló este operativo. Julio, ¿cómo lo calificarías tú, cómo evalúas tú lo que ocurrió ayer, que fue bien llamativo, diría inédito, yo no me acuerdo, un operativo así de este tipo? Sí, me pasó que uno prende las noticias muy temprano y vio este despliegue y la verdad es que quedé muy contento de ver esas imágenes porque cuando uno estudia la realidad de la situación del crimen en Chile, tiene por un lado datos objetivos, que son naturalmente preocupantes la tendencia, la pendiente que tiene el número de crímenes y el tipo de crímenes que tiene nuestro país, pero lo que es más severo es la percepción de la criminalidad. Y si tú escuchas a toda la autoridad de seguridad, y estoy pensando desde el ministro Arrau, pero también el exministro Luis Cordero, te dicen que Chile tiene un problema de crimen, pero también de percepción del crimen. Y tú lo enfrentas con cosas distintas. Y por eso yo creo que este es un operativo o un plan integral, que por un lado tiene medidas que apuntan al tema de fondo, pero que también apuntan a la forma de cómo las personas perciben la inseguridad. Y yo creo que lo de ayer tiene mucho que ver con eso, con atacar la percepción, con transmitir muy claramente a la ciudadanía de que aquí hay un cambio de mano, como dijo el presidente Kast. Y que por tanto eso se denota. Tú tenías una cárcel en Talca que tiene más de 2.000 vacantes y tenía 400 cupos. Una cárcel de alta seguridad en Talca, con más de 2.000 vacantes que tenía 400 cupos ocupados, con reos de mediana y baja peligrosidad. Bueno, lo que se hizo es aprovechar los recursos que ya estaban existentes y se trasladaron reos de alta peligrosidad de Puente Alto, de Colina y de otros distintos lugares del país a aprovechar una cárcel de alta seguridad en Talca, que yo lo valoro en esa línea. Ahora, se han escuchado críticas a la forma, al despliegue, al helicóptero, al dron. Los mismos que critican son los que cuando se debatía del tema de seguridad del gobierno del presidente Boric decían que había un tema de percepción. Bueno, cuando alguien trata de atacar la percepción, cuestionan los medios de comunicación. Yo creo que naturalmente ahí hay otros intereses más partidistas, más ideológicos, pero yendo al tema de fondo, Chile tiene un tema de percepción muy grave y yo creo que es necesario mostrar un cambio de mano y creo que el gobierno lo logró. Nicole. Sí, yo creo que no sé si lo logró, no me atrevería a decir como Julio de que efectivamente la percepción de la inseguridad en Chile cambia por el espectáculo que vimos ayer con el traslado de los reos. Yo creo que se parecía mucho más como a un reality que a una acción gubernamental del Estado en un contexto donde creo que hay un plan, una agenda que se despliega, que hemos ido conociendo, proyectos de ley que están dentro de esta agenda del gobierno, pero creo que hay que tener cuidado. Uno, por la forma, creo que hubo mucho de espectáculo en un contexto donde en materia de seguridad, sobre todo, se tienen que tratar los temas con mucha responsabilidad, seriedad, pero también creo que llega a veces igual como a comprometer la misma seguridad de todo el operativo. Yo creo que en eso hay que... Por los riesgos que había. Por la cantidad de riesgos que había, por la transmisión en vivo que se estaba mostrando en todos los canales, por la señal oficial. 4 horas duró la transmisión, ¿no? Sí, fue intenso. Yo creo que el gobierno está intentando poner sus puntos en la agenda. Creo que esta es una manera un poquito ansiosa de tratarlo de poner. Creo que la percepción se puede combatir de distintos modos. No sé si esto va a ayudar a que la gente sienta que hay más seguridad, pero de todas formas creo que la agenda de seguridad tiene que ir a proyectos más en concreto. Se han ido conociendo la batería de proyectos de ley. La mitad de esta agenda ya estaba en el Congreso, así que no sé si hay un cambio de mano tan rotundo de esto que se presenta en el gobierno. Ahora, en un punto específico que plantea Julio, ¿esto logra atacar la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía? Yo no podría decirte que lo de ayer puede generar a la ciudadanía mayor grado de seguridad en su día a día. Yo creo que la ciudadanía vive una inseguridad también por lo que pasa en los barrios, por la iluminación, por las veredas, por lo que pasa muchas veces en sus comunas en el día a día.
no sé si tiene que ver especialmente con tratar de hacer del traslado de estos reos un espectáculo al nivel como lo vimos ayer. Julio. No, yo naturalmente discrepo, pero me llama la atención porque cuando el gobierno pasado decía que era una cuestión de percepción, decían que parte importante tenía que ver con los medios de comunicación y la cantidad de tiempo al día que dedican a transmitir crímenes. Y ahora que en la misma televisión se dedica tiempo al día para transmitir cómo se enfrenta el crimen, dice que no tiene nada que ver. Entonces, para la percepción, lo que hacen los canales de televisión mostrando 1 o 2 horas de distintos delitos a lo largo del día, influye en la percepción. Cuando por fin hay un gobierno que está mostrando una acción para enfrentar ese crimen y pretende utilizar todos los medios a su disposición, entre ellos los canales de televisión, que se suman libremente a transmitirlo aquí, nadie obligó a transmitir a ningún canal y todos lo hicieron. ¿Y por qué todos lo hicieron? ¿Por qué todos estaban preocupados de pinchar la señal oficial durante 4 horas? Porque es un tema país, porque es un tema que a la ciudadanía le importa. Entonces, esto es como el mundo al revés. Cuestionan la transmisión y los medios de comunicación libremente se sumaron. ¿Por qué? Porque entienden que hay un punto relevante. ¿Y sabes lo que es un show? Show es cuando la presidenta Bachelet inauguró un hospital con enfermos falsos. Eso es un show. Cuando fue a inaugurar un hospital en el sur, ven a un paciente, lo saluda con su bata de doctora y el paciente estaba sano. Eso es un show mediático. Eso lo hemos visto en Chile. Eso naturalmente hay que distinguirse de eso. Pero lo que hizo ayer el presidente Kast es mostrar muy claramente a la ciudadanía que se está haciendo las cosas de manera distinta. Aquí hay una cárcel inaugurada en enero de 2025 y habían 400 presos. Un año después cambió el gobierno y en esa cárcel que antes había 400 presos con 2.000 cupos, hoy día ya, solo ayer ya duplicaron esa capacidad y por tanto yo encuentro que muestra una señal concreta y no solamente imágenes para la galería. Ahora, Julio, hay un asunto que tiene que ver también con la forma y el estilo de narrar y de transmitir un mensaje. ¿A qué voy? No fue sobrio, digamos, lo de ayer, ¿no? No fue, uno veía las publicaciones en redes sociales, sobrio, en Instagram. Entiendo el afán de comunicarlo, pero más allá de ese punto, ¿crees que las formas importan también desde el punto de vista de... En Instagram, por ejemplo, para ser bien concreto, un video editado, por supuesto, con la transmisión de esto, los reos que iban a ser trasladados, sentados todos al estilo como salvadoreño, ¿no? Sentados en el suelo, con las manos atrás, con una canción de fondo de NSYNC. Perdona, pero hay un asunto como de estilo también que tiene, que quizás transmite esa sensación de espectáculo a la que hace alusión Nicole. Sí, mira, hoy día ya estamos ahora discutiendo de la sobriedad de la transmisión. Ahora, siempre es que me parece que es importante cuando hablamos de políticas públicas, al final eso es lo que está en despliegue ayer. Claro, por eso te digo... Nadie ha cuestionado hasta ahora el traslado, por ejemplo, en sí mismo, sino la forma en la que se hizo. Claro, pero por ejemplo, si tú me dijeras a mí, llegó el ministro Rau, que nadie lo puede acusar de falta de sobriedad, al contrario... Si llegó el ministro Rau con esa musiquita al Congreso de la Nación, a una discusión de un proyecto legislativo, naturalmente te diría que hay una falta de sobriedad. Pero si se busca llegar a la gran mayoría de los chilenos de una manera más cercana a la ciudadanía, y eso es una red social, me parece bien. O sea, en el fondo cada gobierno ve cómo quiere transmitir las imágenes. Oye, pero aquí, insisto, la imagen en política es mucho, ¿cierto? En estos tiempos sobre todo. En estos tiempos sobre todo, pero cada gobierno usa y transmite cosas. Por ejemplo, cuando la ministra Siches daba papa a su guagua en primera fila de un evento oficial, yo no lo encontraba sobrio, pero entiendo que para el gobierno del Frente Amplio era una señal importante que transmitir y lo que hicieron y decidieron hacerlo así. Bueno, acá hay otra forma de hacer las cosas mucho más en la línea de lo que fue la campaña presidencial y la ciudadanía lo respaldó en las urnas. Si la ciudadanía hubiese considerado que la manera de comunicar de los republicanos era poco sobria, había muchos otros candidatos, pero fueron a las urnas y decidieron este modelo. O sea, yo no noto un malestar en la ciudadanía por cómo se hizo las cosas, noto un malestar en la élite política, particularmente de izquierda y de oposición, que no le gusta que en esto el gobierno gane o tenga un punto. Nicole. Sí, punto aparte, o sea, yo tampoco compararía lo que vimos en el espectáculo tipo reality show que vimos ayer con lo de la ministra Isquia Siches. O sea, me parece que no ha lugar en un debate, además, donde a las mujeres que llegamos a cargos públicos es un desafío mucho mayor, mayúsculo, y evidentemente si tienen hijos, la ex ministra Isquia Siches tenía una guagua de hace pocos meses, entonces no ha lugar esa comparación. Yo creo que la crítica... Puede haber lugar a la crítica. Sí, yo creo que acá estamos viviendo a 5 meses de iniciado un gobierno, recién, digamos, uno de los tantos planes que se habían anunciado con tantos bombos y platillos durante la campaña. Creo que es un estilo que evidentemente copia casi de pe a pa el estilo del presidente Bukele en El Salvador, en contextos donde Chile no es El Salvador, en contextos donde nuestro reglamento de gendarmería en las cárceles en nuestro país es diametralmente distinto a lo que pasaba en El Salvador antes y lo que está pasando ahora.
un Estado donde evidentemente hay graves falencias en la democracia. Yo creo que no creo que ese sea el estilo ni el tipo de gobierno que tenga que estar siguiendo el presidente José Antonio Kast. Creo que hubo un exceso, evidentemente, en la puesta en escena, en las redes sociales, en los materiales que se difundían por la señal oficial. Espero que no sea eso lo que vamos a vivir durante los próximos 4 años. Más allá del estilo, de la forma, de esa crítica puntual, aboquémonos a lo que es importante, a discutir los proyectos de ley dentro de esta agenda, a aquellos que puede ser positivo para combatir el crimen organizado y la delincuencia en nuestro país, pero también acepten la crítica de que fue un show, un espectáculo como no habíamos visto antes. Julio, sobre lo que dice Nicole a propósito del manual Bukele, digamos, ¿hay una bukeleización, si es que existe el concepto de esta agenda? ¿Hay un guión ahí que se está rendiendo? Hay varias cosas. Si tú ves cuál es el presidente extranjero más popular en Chile, es Bukele. Y el segundo presidente extranjero más popular en Chile es Milei. No es Ortega, no es el de Cuba, no es los líderes de socialistas, ni siquiera para ir a dictadores, ni siquiera Pedro Sánchez de España, no. ¿Quiénes son los modelos para los chilenos? Es Bukele, porque tiene mucha lógica. ¿Cuáles son los dos grandes dolores de los chilenos? Seguridad, ¿y quién ven que está enfrentando de manera más clara? Bukele. Y economía, ¿quién ven que está poniendo las medidas correctas para reactivar la economía? Milei. Y por eso son los dos presidentes más populares extranjeros en Chile. ¿Y cómo se traduce eso a Chile? Y por eso yo quiero distinguir un poco lo que dice la Nicole, pero Nicole dice que no hay que copiar el modelo Bukele por el tema democrático. Naturalmente, ¿sí? Todos tenemos severo reparo a muchas de las medidas que ha tomado el presidente Bukele en materia de calidad democrática, y no tengo ningún problema en reconocerla. Pero respecto a materia de seguridad y lo que se está haciendo en las cárceles, hay un punto positivo. Y recuerdo yo que el propio presidente Kast, Arturo Esquella y otros visitaron la cárcel y visitaron Salvador, se reunieron con las autoridades de Salvador en campaña. O sea, aquí no hay unas bajo la manga y, oh, sorpresa. No, en campaña se visitó Salvador y se visitó ese modelo. Y no lo hace solo Chile, lo hacen muchos países de la región porque hasta el momento ha sido un modelo exitoso. Entonces, yo creo que hay una parte de ese modelo de enfrentar con mucha claridad lo que pasa en las cárceles. Y Nicole dice, hoy Chile no es Salvador. Sí, pero la pendiente, ¿no?, la tendencia de lo que está pasando en nuestras cárceles. Aquí tú tienes autoridades de ambos gobiernos que dicen que a veces Chile no tiene el control de sus cárceles. Aquí hay personas reos, 9 reos que son líderes de banda. Estoy pensando en los Pulpos, que son peruanos, y el Tren de Aragua, que son venezolanos, que mandaban ellos más que Gendarmería. Entonces, Gendarmería puede tener todos los reglamentos que quiera. Chile está llenado de protocolos. Los carabineros están controlados por protocolo, regla de uso de la fuerza, porque los políticos hacen eso. La política lo que busca es protocolo y reglamentos para proteger a los políticos. Y está bien. A mí me tocó ser ministro y uno siempre decía, oye, cumplamos con el instructivo de Contraloría, qué sé yo. ¿Y qué es lo que espera la ciudadanía? Que se resuelva el problema. Entonces, estamos llenos de protocolos, estamos llenos de reglamentos. Gendarmería tiene sindicatos. Tú sabes que hay cárceles de Cauquenes y otras en el sur que eran 4 reos con 5 gendarmes y no se podía cerrar el recinto porque el sindicato se oponía. Entonces tú no puedes permitir que el Estado esté capturado por grupos de intereses sindicales que impiden tomar medidas. Y lo de ayer es una señal de fuerza, de que no se le va a hacer caso a los sindicatos de gendarmería, que aquí hay una autoridad encargada de seguridad, que es el ministro Rau, y una autoridad encargada de justicia, que es el ministro Rabati. Nicole, terminamos contigo, antes de ir a la pausa. Yo la verdad es que desconozco las autoridades del gobierno anterior que dijeron que el Estado, que en las cárceles no mandaba el Estado. No quiero hacerme cargo de lo que dice Julio, pero evidentemente acá hay un modelo que se sigue en un contexto donde es muy distinto. Y esto lo digo porque no es para criticar a un gobierno en particular. No podemos hacer creer a la ciudadanía que Chile vivía una realidad como la realidad delictiva que vive El Salvador para hacer un punto político. Yo creo que eso es extremar los argumentos y no darse cuenta de los grandes esfuerzos que se hicieron en la administración anterior del presidente Gabriel Boric por llegar a acuerdos en materia de seguridad. Hubo una tramitación récord de proyectos de ley en materia de seguridad pública. Y eso no solamente es un gran valor de la administración del presidente Gabriel Boric, sino también de sectores de la oposición que dieron el acuerdo para llevar esa batería de leyes que hoy día vemos que sí están funcionando. Se tienen que implementar. Yo espero que este también sea el tiempo donde toda esa batería de leyes se implemente para seguir fortaleciendo la institucionalidad de las policías y lo que tenga que ver con seguridad en nuestro país, pero no podemos decir que vivíamos niveles como en El Salvador. Eso lo desmienten los datos específicos. La tasa de homicidios que llegó a su pic, según el Informe Nacional de Homicidios, el 2022 ha venido a la baja durante todos estos años, más del 20% durante la administración del presidente Gabriel Boric. Entonces, no asimilemos contextos. Yo creo que no es bueno una copia, nunca en estas materias es buena. Interesante la conversación a partir de lo que ocurrió ayer. Nicole Cardoch y Julio Isamit están con nosotros aquí en Voces del Poder. Pausa y volvemos con más.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio con nuestro panel de conversación de esta mañana. Estamos junto a Nicole Cardoch y Julio Izammit. Hablemos de lo que ocurrió ayer. Natalia Ducó fue removida de su cargo como ministra del Deporte. Tercera salida ya del gobierno. En unas circunstancias bien particulares a propósito de una denuncia por presunto mal uso de auto fiscal. La respuesta que entregó la ministra no dejó muy satisfecho ni muy tranquilo en el gobierno, y además ayer salió un video donde se contradecía de alguna forma la versión que había entregado la ministra Ducó. Eso como contexto. Desde el punto de vista político, Nicole, ¿cómo ves tú el que salga la tercera ministra ya en 6 meses de gobierno? Más o menos. Sí, estamos como caminando a los 6 meses, ya tenemos 5 meses cumplidos. A mí lo que me llama la atención es que el presidente, hoy día presidente José Antonio Kast, fue durante 12 años candidato. Intentó llegar a la presidencia de Chile y me llama la atención que este haya sido el elenco de autoridades con las que inició su gobierno. Van 42 autoridades que han salido del gobierno durante estos meses, 42, entre seremis y ministros y subsecretarios con algunas acusaciones muy graves, como lo que pasa con el ex seremi en la región de Magallanes, a algunas situaciones bien insólitas, como ese seremi que no contestaba el teléfono y que no se le nombró, pero nunca llegó a trabajar. Son circunstancias que yo creo que le hacen un flaco favor a esto que se quería figurar en campaña, de que se tenía un panorama completamente listo, una planificación acabada de lo que se quería hacer una vez llegado al gobierno. Creo además que la ex ministra del Deporte tuvo unos 5 meses bastante polémicos. Es bien insólito que en todas las encuestas de aprobación al gabinete haya sido la ministra del Deporte la ministra que tenía mayor desaprobación. Eso habla de su pobre gestión, de las polémicas en las que se inmiscuyó, diría yo, durante estos 5 meses de gobierno. El gobierno le pide la renuncia a la ministra y se la pide al subsecretario también. Hay que ver cómo se va a subrogar ahí en el Ministerio del Deporte, pero lo que sí quiero dejar instalado, que más allá de que este diseño de apuestas personales no esté funcionando después de 5 meses en el gobierno, creo que es muy peligroso que salgan partidos de gobierno inmediatamente a decir que cuando una ministra o un ministro sale porque tiene un mal desempeño, hay que eliminar ese ministerio. Yo creo que hoy día, si se está buscando tener excusas para achicar el Estado de alguna forma, esta es la peor excusa que pueden encontrar. Julio. Sí, hay varios elementos. Primero, yo quiero ver con la discusión sobre cuál es el estándar que nosotros estamos dispuestos a exigirles a la autoridad. Y yo creo que hace muchos años Sebastián, Chile está viviendo una especie de crisis moral, y no lo digo respecto a los actos personales, lo digo respecto a autoridades que no cumplen su función, desde ciudadanos que no pagan el Transantiago, papás que no pagan su pensión de alimentos, pero también autoridades que se inhiben de ejercer sus atribuciones. En Chile tenemos muchos casos de esto, de cuántos presidentes nos dijeron no voy a ir al Tribunal Constitucional porque voy a perder, aun cuando era una facultad constitucional que deberían haber ejercido. Por tanto, yo creo que ahí tenemos un tema con el estándar moral de las autoridades. Y en ese sentido, a todo el mundo le llama la atención, y no es una nota positiva, que 43 autoridades caigan en los primeros 5 meses. Eso es un dato objetivo, es una preocupación del gobierno y tiene que ser también una ocupación. Pero dicho eso, déjame ver el vaso medio lleno, es decir, que es un gobierno que cuando ha descubierto cosas que no le parecen, se ejerce la responsabilidad. Y es una responsabilidad que es mucho más que la mera legalidad. Yo creo que nosotros tenemos que disociar que las autoridades del Estado no están sujetos solo al estándar legal, ese es el estándar mínimo, y no cometer un delito, sino que se espera de nuestras autoridades mucho más, de una labor de ejemplo, de dar un mismo ejemplo a la ciudadanía, y por tanto creo yo que hay que elevar ese estándar moral. Y lo hemos visto, por ejemplo, por desgracia, con el dramático caso de Juan Pablo Rodríguez, el ex subsecretario de Hacienda, que varios test ya han dicho que es negativo, y aún así el gobierno lo sacó porque dijo aquí hay un estándar y un protocolo que cumplir. Al mismo tiempo pasa ahora que esta ministra comete un grave error, porque aquí yo creo que hay un doble error. Yo conozco a Natalia, conozco a Andrés, tengo la mejor imagen de los dos, pero al mismo tiempo creo que se cometió un error. Si tú vas
a un acto privado, no puedes usar el auto fiscal. Sí. Pero peor aún es haber mentido. Haber mandado un oficio a Contraloría diciendo que era una reunión de trabajo, cuando evidentemente un karaoke y un asado no es una reunión de trabajo. Y yo creo que ahí hay un error. Y por tanto ayer el presidente, apenas se enteró de esto, tomó una decisión y decidió desvincular a los dos. Respecto al número de ministerios, esa es otra discusión más larga. ¿Hay falta de elenco en todo caso a propósito de lo que ha pasado en estos meses, digamos? Lo que mencionaba Nicolás al comienzo de su argumento, que el presidente se preparó por años para llegar al gobierno y ocurren estas cosas. Sí, el presidente tuvo una preparación muy grande para ser presidente de la República, no solo como servidor público, sino también con su equipo de trabajo para preparar un plan. Ahora, ese plan lo implementan personas y naturalmente en la composición de ese elenco se ha tenido un desafío en estos 5 meses. Los cambios de gabinete así lo atestiguan, pero le ha pasado a todas las administraciones, porque instalar un gobierno en Chile, claro, los que lo contemplamos desde afuera somos tremendamente exigentes, pero también los que hemos estado desde dentro viendo cómo se instala un gobierno sabemos sus dificultades, y nombrar 3.000 o 4.000 autoridades en todo Chile en un transcurso de tiempo de 2 meses sin headhunter, o sea, no hay empresa en Chile que contrate 3.000, 4.000 personas al mismo tiempo en cargos de gerencia, podríamos decir, y que no tenga problemas. Y eso lo ha tenido todo. Lo tuvo el presidente Boric, lo tuvo el presidente Lago, lo tuvo la presidenta Bachelet. Piensa tú que la presidenta Bachelet apostó por Rodrigo Peñailillo de ministro de Interior y lo sacó a pocos meses. El ministro Boric apostó por Isquiasiche y lo sacó a los pocos meses. O sea, la verdad es que eso pasa porque instalar un elenco es difícil, la instalación es muy compleja y desde afuera somos todos muy exigentes. Y en este contexto, ¿cómo ven ustedes lo que ha ocurrido entre el ministro de Hacienda y el ministro Alvarado? Hoy día el ministro Jorge Quiroz dijo, no estamos peleados. Lo dijo en la radio de Tele 13 Radio porque le preguntaron sobre si se habían reconciliado o algo así, fue la pregunta. Pero de todas maneras, la descoordinación que se dio esta semana, ¿qué refleja? Sí, yo creo que es preocupante. O sea, me llama la atención además que estén todas las semanas los ministros, sobre todo ministros del comité político, diciendo que están bien, que todo está bien, que están coordinados, pero todas las semanas hay una polémica. Creo que es grave que el ministro del Interior y también vocero, el biministro Alvarado, no se haya enterado de lo del Tribunal Constitucional, que haya tirado esta como ironía muy a su estilo de que todos los ministros tenían su número de teléfono, así que había una falta de coordinación ahí muy evidente. Creo que es preocupante porque hay un nivel de una descoordinación evidente, pero hay un nivel de falta de control político que yo veo sobre todo en los ministros del comité político. Y eso evidentemente no le hace bien a lo que se está demostrando como gobierno de Chile, sobre todo al proyecto que se tenía. Creo que hay una falta vuelvo a decir, de descoordinación grave, pero más grave aún me parece que se transparente todo a la prensa, que finalmente no haya espacio para una discusión quizá más reservada entre los ministros del comité político y se tengan que estar mandando constantemente ahí algunos mensajes y recados a través de la prensa. Creo que eso le hace muy mal a la política, le hace muy mal a la responsabilidad que ellos están teniendo como ministros de Estado y hace que nuevamente veamos que ese diseño que tanto prometieron durante la campaña es un diseño que se ha desfigurado completamente después de 5 meses. Julio. Sí, yo creo que en esto hay más no sé, quizás estoy así siendo ingenuo, pero yo veo que en esto hay una polémica un tanto artificial, porque yo creo que se entremezcla en que muchas personas estaban buscando algún error del ministro Alvarado en materia de vocería, un poco para compararlo con la actividad anterior, y sin embargo yo veo que en esto es un tema menor, pero que ha sido agravado por el nivel de las personas que interactúan en esa relación. Aquí lo que hubo es un ministro del Interior y vocero que le preguntaron por una presentación, un requerimiento ante el TC, dijo que no lo sabía, porque es muy probable que hay muchas cosas que no sepa, o que justo en esa reunión de comité político estaba resolviendo otro problema, tuvo una reunión, y no una mala fe, como que aquí se ha tratado de un problema de coordinación efectivo, que yo concuerdo, se ha tratado de elevar un nivel de conflicto político entre dos de los principales motores del gobierno, que es el ministro de Hacienda con el ministro de Interior. Yo creo que desde el comienzo del gobierno se habló de ese gallito, digamos, de Hacienda y de ese gallito, pero cuando tú conversas cuando tú hablas con ambos o lo escuchas a ambos, te dicen que hay una coordinación. O sea, el proyecto de reconstrucción nacional, que es uno de los grandes éxitos de este gobierno, o sea, en 4 años más, en 10 años más, cuando miremos esto, saquemos el polvo, lo que va a quedar delegado el presidente Kast hasta el momento, el presidente ya tiene su primer legado. O sea, un proyecto de reconstrucción nacional aprobado en 5 meses, que nadie creía que era posible, ni el presidente Piñera en sus mejores sueños pudo sacar un proyecto de ley de esta envergadura que baje impuestos, de certeza tributaria, etcétera. Y por tanto, ya tuvieron un éxito, y es un éxito que claramente es de los dos. Por un lado, de la manera conceptual del ministro Quiroz, y por otro lado, de la estrategia política del ministro Alvarado, que es el que hace cabeza en el gabinete. Entonces yo en eso como que
yo te concedo la falta de coordinación, porque a todos nos gustaría que cuando le pregunta al vocero diga "sé perfecto lo que se presentó y es por esto y esto otro". Pero no creo que haya un problema de enfrentamiento político entre ambos, porque yo creo que eso se ha ido puliendo con el tiempo y la mayor muestra de que trabajan juntos es la aprobación del proyecto de ley de reconstrucción nacional. Bien, Julio Samit y Nicole Cardoche han estado con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias, Nicole, por haber venido. Gracias, Julio. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. 10 de la mañana con 6, la temperatura acá en Santiago ya llega a los 13 grados en un día de cielos cubiertos. Viene la lluvia, eso es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy y para el fin de semana también, con probable tormenta eléctrica esta tarde acá en la capital. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.